Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Bueno, hoy es un buen momento para tener la cita con vos y está en línea Patricia Calfayán, que con su voz tranquilizadora nos trae un tema para cerrar un poco este ciclo que hemos hecho este año y es de la voz autocrítica a una voz autocompasiva. El quid de la cuestión está en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Lo escuchamos, lo volvemos a escuchar y en esta columna Patricia seguramente nos dé alguna ayudita de cómo hacer para cambiar nuestro tono de voz interno para nuestra conversación interna. Bienvenida Patricia a tu espacio, soy Elisa Peirano, ¿cómo estás? Hola Elisa, muy bien. Una vez más muy contenta y agradecida de contar con este espacio para poder traer estos temas tan importantes y en este momento del año, ¿no? En particular, donde hay muchos apuros, muchas exigencias y quizás detenernos un poquito en este tema sea muy saludable para cada uno de nosotros. ¿Y por qué no por qué traer esto de la voz autocrítica, la voz autocompasiva? Porque justamente dependiendo de muchas cosas en la historia de cada uno de nosotros, que puede ser la crianza, la manera en que nos educaron, cómo cada uno es, podemos haber alimentado y alimentar cada día lo que llamamos un tono de voz autocrítico. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Muchas veces, en muchos ámbitos, y ahí hablo incluso desde mi experiencia personal, la crítica, pero hablo de una crítica feroz, una crítica fuerte, muchas veces ha sido la manera en que nos enseñaron a que es la única forma de cambiar, como si solamente si tenemos una voz muy autocrítica, una mirada muy autocrítica, esa es la manera de aprender o de cambiar. Y la realidad que eso puede ser incluso hasta paralizante, ¿no? Si hay algo que tenemos que cambiar, una voz sumamente dura y exigente no nos va a ayudar seguramente. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Por qué hablamos de la voz autocrítica? Cuando hablamos de la voz interna o la voz interior, es que también nos podamos detener, a ver, ¿de qué manera nos hablamos? Y cuando digo esto no estoy hablando de ninguna cosa que tenga que ver con hablar en voz alta, sino cómo nos tratamos internamente. ¿Qué nos decimos, por ejemplo, frente a la simpleza de que se nos caiga algo? ¿De qué manera nos tratamos? ¿Cómo es nuestra voz interna, sobre todo en momentos de dificultad? Sobre todo, y por eso decidí traerlo ahora en nuestro último encuentro, cómo por ahí los apuros, las exigencias pueden levantar el volumen de la voz autocrítica. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo puedo hacer de esto un volumen que lo pueda bajar un poquito, lo suficiente como para reconocer algunas cosas que no esté haciendo bien, pero no tanto que ese volumen me tape y me lleve puesta, ¿no? A mí misma. Y una de las primeras cosas es animarnos a explorar esa voz, animarnos a detenernos y con curiosidad, con interés y ver qué emoción quizás esté involucrada o qué pensamiento se me pone en juego en muchas oportunidades. Por ejemplo, ¿qué sería una voz muy autocrítica? Esa que nos dice, qué mal que haces esto no te sale muy bien. Mirá cómo lo hace esta otra persona. Qué desastre, ¿no? ¿Por qué no nos detenemos un poco a ver qué voz se activa a través de quizás del fueguito de algunos pensamientos o emociones que andan dando vuelta por ahí y que vale la pena que exploremos, que conozcamos, para desde ahí poder empezar a cultivar una voz más autocompasiva, más comprensiva? Me parece buenísimo esto que traes, porque,
el aprendizaje de la autoexigencia está muy como culturizado, ¿no? Sí, Y lo que vos sí, traes es lo otro. Lo que pasa que también hay una especie de, como de, a ver, de confusión de esto que vos traes con una flojera, ¿no? O con una falta de disciplina o de voluntad que también ujú, sentís como que tampoco te mueve de lugar. Yo, por ejemplo, pensando en mis hijos, uno querría que ellos no fueran flojos o que no tengan fuerza de voluntad. Entonces, ¿cómo haces para desarrollar la voluntad sin la exigencia? claro. Bueno, el tema es que cuando hablamos de una voz autocompasiva, rápidamente me viene la necesidad de poder compartir los mitos que puede haber alrededor de lo que sea la autocompasión, ¿no? Y digo por esto que decís, Elisa, de que no se da de patadas, digamos, con lo que es la voluntad, el poder, bueno, esforzarse. Y básicamente me surgen tres cosas alrededor del mito de la autocompasión o de la compasión. De ninguna manera la autocompasión es sinónimo de debilidad, ¿no? De hecho, se requiere una fortaleza muy particular porque significa mirar nuestras imperfecciones, ¿sí? Como seres humanos que somos, y desde ahí, con ojos amables, poder intentar los cambios o incluso trabajar desde la voluntad. O sea, nada tiene que ver con la debilidad. En relación a otro de los mitos es, y en esto que estás trayendo específicamente quizás con los hijos, ¿no? La indulgencia, que es, bueno, nos permitimos todo sin restricciones. No, no, no. De lo que se trata es de reconocer verdaderamente, honestamente nuestras acciones y desde ahí poder realizar los cambios necesarios. De hecho, en la educación de los hijos, nada tiene que ver con dejar de lado los límites. En algunos de los encuentros trabajamos también la compasión como un lugar en el cual se pone límites y se sigue exigiendo, solo que pasando por un lugar que no paralice, como puede ser una crítica feroz, sino si por ejemplo estamos con un tema de aprendizaje con los hijos de algo, de alguna tarea que tienen que llevar adelante, no es dejar de hacer o soltar esa exigencia, pero desde la comprensión, desde la compasión de con qué pueda tener que ver eso. Tampoco la autocompasión es egocentrismo, a veces se confunde, ¿no? con lo egoísta, sino que es ponerse a la altura de todos los seres humanos, incluso de los seres queridos, para conectar en un nivel muy profundo de que somos seres humanos y desde ahí, como tal, todos tenemos sufrimientos, todos tenemos desafíos, pero los podemos afrontar desde la autocrítica cerrada, restringida, o desde un lugar más amable, más comprensivo. Siempre ayuda a recordar cómo lo haríamos con un buen amigo. ¿Qué le pasa? ¿Qué le ofreceríamos a alguien que queremos mucho si vemos que no lo está pasando bien? Entonces la invitación es a traer una mirada y una voz autocompasiva en momentos de dificultad, pero justamente para desde ahí emprender lo que haya que emprender. No nos disculpa, por ejemplo, de los errores o de aquello que no estamos haciendo. Así que esa es la invitación, ¿no? Quizás identificar esa voz autocrítica, ese diálogo, ¿no? que tenemos, ese relato que nos ofrecemos a nosotros mismos para desde ahí enfocarnos en lo que haya que cambiar. De hecho, podríamos entrar, es todo un tema, ¿no? En sí, en la educación desde lugares súper exigentes, desde lugares más restrictivos que por ahí restaurativos, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo puedo ayudar? A ver, mi hijo le está yendo mal en matemáticas. Supongo que muchas mamás deben estar pasando en estos momentos. ¿Hasta dónde me acerco desde la exigencia, desde la necesidad de reconocer que hay algo que tiene que hacer distinto, un aprendizaje que tiene que poner en marcha, desde una voz más autocompasiva, que no significa
no sostener los límites, pero en el reconocimiento de que las cosas no están marchando bien, ¿cómo acompañar? ¿Cómo poner palabras amables sin que eso signifique o deje de lado la firmeza necesaria? Es un balance difícil, bien difícil y desafiante, sí. Me gusta esto que decís que la compasión no quiere decir no límite, sino el límite, pero de un límite más propositivo, más calmado, ¿no? Absolutamente. Es una puesta de límites que deja la posibilidad, y aparte muy necesaria. De hecho, también hemos traído ese término que a veces choca, ¿no? Que es la compasión idiota, que no es compasión. Es un lugar en el cual, y esto vuelvo sobre las madres o los padres porque acercaste esto, ¿no? Y es cuando muchas veces tenemos miedo, ¿no? De poner ese límite, porque se confunde con que, bueno, ¿qué va a pasar? Es amorosa, la puesta de límites está muy ligada al amor, muy ligada al amor. También he traído ejemplos que pueden ser muy significativos e ilustrativos. Si yo veo a un hijo asomándose por el balcón, eso no va a ir con amabilidad en un sentido de tranquilidad o calma, va a ir con una firmeza amable, donde yo hasta quizás tenga que sostenerlo corporalmente a ese hijo y con fuerza para que no se caiga. Hay una metáfora muy hermosa de Jack Cornfield que dice que ese equilibrio exacto que podamos sostener a lo largo de la vida, de la figura de una mamá que recibe a su bebé recién nacido y es pura vulnerabilidad y fragilidad, y la madre lo sostiene con suavidad pero con firmeza para que no se caiga, para seguir sosteniéndolo, pero ese balance o ese equilibrio que nunca es estático, pero al que por lo menos tendemos a ir desde la autocompasión, ¿no? Y desde la compasión. Muy bueno, esa firmeza. Patricia, la verdad que nos dejas reflexionando y bueno, invitamos a nuestros oyentes a revisar las conversaciones de la autocrítica y reemplazarlas por la autocompasión, entendiendo eso como el correcto tono en el cual nos gustaría que nos trataran y tratar a los demás de esa misma manera, ¿no? Sí, y algo que, si me permitís, Elisa, que puede ayudar, porque a veces la verdad que no encontramos esa voz. Ayuda mucho trabajar trayendo imágenes de personas que hayan sido compasivas, algún abuelo, alguna abuela, algún maestro, alguna amiga. ¿Cómo me hablaría en un momento? Digo abuelos porque a veces, bueno, no todas las personas, pero muchas personas han tenido la suerte de tener abuelos o abuelas. ¿Qué me hubiese dicho mi abuela, mi abuelo, mi tío, ese tío tan comprensivo? Y eso ayuda un montón cuando no encontramos ese tono o esa voz. Apelar al recuerdo de algún momento real, de alguna persona en nuestra vida, algún cuidador que hayamos tenido. ¿Qué voz hubiese tenido? ¿Cómo me hubiese dicho aún cuando me hubiese equivocado? ¿De qué manera me habría hablado? Y eso ayuda a traer esa imagen y esa voz. Espectacular. Patricia Calfayán, muchísimas gracias por esta cita con vos para cerrar un año maravilloso compartido. Muchas gracias. Un abrazo para todos, muy buen año y mucha paz, mucha salud, mucho amor para todos. Y gracias, chicas, a ustedes por este espacio. Muy agradecida. Un saludo inmenso. Adiós. Adiós. Bueno, y así pasaba Patricia Calfayán, cerrando un año en el cual hemos profundizado mucho sobre este concepto. En este caso habló de pasar de la voz de la autocrítica a la voz de la autocompasión. Citas. Conversaciones para crecer.